empezando el ejercicio, dice, hallar el volumen interior a ρ igual a A y exterior al cono z cuadrado igual a ρ cuadrado. Si se fijan, esto puede ser coordenadas cilíndricas o puede ser coordenadas esféricas. Como usamos la diferencia, acá tenemos z cuadrado igual a ρ cuadrado. Entonces quiere decir que son coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque en las coordenadas esféricas nosotros no tenemos z. Entonces ρ igual a A es también está en coordenadas cilíndricas. Ρ igual a A sería el cilindro con radio igual a A y z va a ser z. O sea, va a ser una altura variable. Y una circunferencia que va arriba o abajo. El cono z cuadrado igual a r cuadrado. Está el cono. Y no sé si recuerdan cómo eran las coordenadas cilíndricas. Como no está acá, voy a colocar. En coordenadas cilíndricas nosotros teníamos que x era igual a ρ por coseno de tita. Y era igual a ρ por seno de tita. Z era igual a z. O puede ser altura también. Bueno, dice ρ igual a A. Acá lo que tenemos que hacer es ver dónde se cortan el cono y el cilindro para poder tener el volumen de integración. Dice interior a ρ igual a A, o sea, tiene que estar dentro del cilindro, exterior al cono, tiene que estar fuera del cono. O sea, sería este pedazo triangular, vamos a decirle que se ve acá. Voy a dibujar eso. Si miramos esto, lo que nosotros tenemos que integrar sería este cuerpo que está acá. En un corte se va a ver de esta manera. Entonces sería este cuerpo. Este es el cuerpo que me pide que integre. Y que está dentro del cilindro y está fuera del cono. O sea, exterior al cono. Exterior al cilindro y exterior al cono. Espero que se entienda el dibujo más o menos al menos. Bueno, este es el cuerpo que tengo que integrar, como les dije. Entonces, el límite va a estar dado desde esta parte del cono hasta esta parte, o sea, de la parte negativa hasta la parte positiva. Después tiene que estar dentro de la circunferencia
del cilindro. Bueno, entonces, si está dentro de la circunferencia del cilindro, si yo miro esto desde arriba, voy a ver un círculo, ¿verdad? Y en el círculo sabemos que va a ser de 0 a 2pi, ¿verdad? Y en el radio, o sea, de acuerdo a qué coordenadas están y de acuerdo desde dónde van a integrar. A ver un poco, yo en este caso integré de menos a en z y en ρ desde z hasta a, está bien. No va a ser de 0 a. ¿Por qué? Porque tiene que ser, si se fijan acá en el corte, voy a dibujar, el radio va a ser de este punto hasta este punto. Pero a medida que yo voy aumentando z, va a ir disminuyendo el radio, ¿verdad? Entonces va a ser desde el cono hasta el cilindro. Y va a ser desde este punto de intersección hasta este punto de intersección. O sea, hay dos formas de integrar acá. Yo puedo integrar desde la altura, vamos a decirle, vamos a suponer que z valga, no sé, a. Si z vale menos a acá y acá vale a, va a ir desde menos a hasta a y el radio va a ser variable. O puedo hacer que el radio sea constante, pero que la altura sea variable. No sé si recuerdan eso de en las integrales dobles, que se podía hacer eso. Iba desde a b y después la altura era variable. Y se podía hacer al revés también. Voy a hacer desde una altura constante hasta otra altura constante y hacer variable solamente en x. Lo mismo pasa acá. Yo puedo hacer variable la altura o puedo hacer variable el radio. En este caso yo hice el radio, el radio variable y la altura constante. Entonces, la altura va a ir desde menos a porque es donde se intersecta. Y el radio va a ir desde, como les dije, desde el cono hasta el cilindro. El radio del cono es z igual a ρ cuadrado, z igual a ρ. Entonces va a ir en el radio desde z hasta a. Por esto. Z cuadrado igual a ρ cuadrado. Entonces ρ es igual a más menos z. El radio sería z. Sería entonces desde z hasta a. Para el radio. Y se corta en z igual a a. ¿Por qué eso? Porque ρ es igual a a. Si ρ es igual a a, yo llevo a la ecuación z cuadrado igual a cuadrado. A ver, eso no está acá. No, vamos a colocar. Z cuadrado va a ser igual a cuadrado. Entonces, z va a ser igual a más menos a. Llevando entonces este ρ a esta ecuación, o sea, la ecuación del cilindro a la ecuación del cono, yo tengo z igual a más menos a. Entonces z va a ir desde menos a hasta a, que va a ser en mi altura. Y en el radio va a ser desde z hasta a. ¿Por qué? Porque el radio es variable y mi radio final es constante. De ahí salen estos límites que están acá. Y de 0 a 2pi, ¿por qué? Porque es dentro de un círculo. Entonces, ya tengo definido mis límites, ¿verdad? En coordenadas cilíndricas. Y tengo que pasar también el diferencial volumen a coordenadas cilíndricas. Entonces, el diferencial volumen es de x, de y, de z. Si yo quiero pasar de x, de y, de z a coordenadas cilíndricas, lo que yo tengo que hacer es colocar solamente ρ
después por de rho, de z o de tita. Es parecido a lo que serían las coordenadas polares. Si recuerdan, las coordenadas polares también aparecía rho. Entonces, tengo el límite en rho va a ser de z a a, de z a a. El límite en z va a ser desde menos a menos a. Y el límite en tita de 0 a 2 pi, de 0 a 2. Este sería la integral para poder hallar el volumen. Desarrollo la integral. El diferencial ρ es lo primero que tengo que integrar. Entonces ρ cuadrado sobre 2 va a ser la integral de ρ. Evalúo de z a. Me queda esto que está acá. A cuadrado menos z cuadrado. Dentro de la integral con el diferencial z. Entonces lo que tengo que integrar es z. Medio sale afuera porque es constante. Queda esto, medio a cuadrado z menos z cubo sobre 3 desde menos a hasta a. Evalúo z desde menos a hasta a. Queda esto. Resolviendo queda 2a cubo sobre 3 de tita. No hay tita, entonces se evalúa de 0 a 2pi. Queda entonces 2pi por esta expresión que está acá. Y queda al final 4a cubo sobre 3 por pi. Normalmente las integrales dobles y triples no son difíciles las integrales como le había dicho. Es sencillo integrar. Lo que más va a costar posiblemente es hallar los límites de integración. Siguiente. Dice, si B es el volumen del elipsoide, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 1 es igual a 1, calcular la integral triple dentro del volumen de x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 1 de x de y de z. Este es lo que yo llegué a ver, errores clásicos, es que agarran y reemplazan directamente todo eso que está acá por 1. Por ejemplo, un error fatal. No pueden agarrar y reemplazar las variables dentro de la integral directamente por la ecuación. A ver, tienen dos maneras de hacer. Uno que es de la manera de forma cartesiana y otro pasando a coordenadas elípticas. ¿Cómo hago para pasar a coordenadas elípticas? Lo que yo tengo que hacer es colocar de manera similar a su forma esférica. La forma esférica sería rho por seno de phi por coseno de tita igual a x. Después y igual a rho seno de phi, seno de tita y z rho coseno de phi. Lo que se hace es, en vez de colocar solamente rho, voy a colocar rho y el radio al lado. O sea, el radio en x es, en este caso dice 4, entonces es 2. En este caso, y cuadrado sobre 9, el radio es 3. Acá el radio es 1, ¿verdad? Después de esto, lo que yo voy a hacer es utilizar una transformación de coordenadas. No sé si recuerdan de esto, de la clase pasada, donde hallábamos un jacobiano. Ese jacobiano está dado de esta manera. Hay que hallar las derivadas parciales de x, y z respecto a v y w. En este caso sería respecto a rho, pi y tita. Entonces, lo que yo hago, a ver un poco, y esto tiene que pasar también a coordenadas elípticas. Si yo reemplazo todo esto, x acá y acá, z acá, al final de todo eso me queda rho igual a 1. Rho igual a 1 sería el elipsoide, o sea, la fórmula del elipsoide. Bueno, continuando, como le dije, tengo que derivar x respecto de rho, respecto de phi y respecto de tita. Después derivo y,
respecto de ρ, respecto de phi y respecto de tita, y después derivo z respecto de ρ, respecto de phi y respecto de tita. De ahí saco todas las derivadas. Esas derivadas llevo a una matriz para poder hallar su determinante en valor absoluto. Llevo esto, queda de esta manera, y al final les va a quedar los radios multiplicados por ρ cuadrado por seno de phi. Entonces 2 por 3 por 1, 6, ρ cuadrado, seno de phi queda. Esto que está acá es mi jacobiano para coordenadas elípticas. Si les parece un ejercicio, lo ideal es que demuestren esto. Para coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas no hace falta. Pero para elípticas sí hace falta. Por lo menos así. Tienen que saber ya que el resultado determinante de esto es la multiplicación de los radios del elipsoide. Bueno, el siguiente paso, hallar los límites de integración. Mi ecuación es ρ igual a 1. Entonces ρ va a ir de 0 a 1. Después, yo no recuerdo. Creo que no di todavía esa parte. No, todavía. Bueno, y explicar acá el tema de... Perdón, las coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, como le había dicho, debe ser esto que está acá, pero sin los radios, ¿verdad? Y si se fijan acá, dice phi de 0 a pi y tita de 0 a 2 pi. Bueno, ¿eso por qué se da? Yo tengo una esfera tengo esta esfera de esta manera. Si recuerdan, el valor de phi y de tita eran distintos, o sea, los ángulos phi y tita eran distintos. El ángulo phi era esto que está acá. El ángulo entre el radio y el eje Z. Vamos a nombrar esto. Este es mi ángulo phi. Y este radio tenía una proyección esta es la proyección del radio, y esta proyección formaba un ángulo
gira un ángulo tita. Bueno, toma el ángulo tita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo doy una vuelta completa, o sea, si yo hago tita de 0 a 2pi, ¿qué es lo que voy a obtener? Al girar todo completamente, si yo miro desde arriba, esto sería mirando desde arriba, miro desde arriba y hago recorrer tita. Tita era, si recuerdan esto que está acá, de ángulo. Entonces yo hago recorrer de 0 a 2pi para tita. Si yo hago eso, voy a ir cubriendo todo esto. Voy cubriendo. Lo que hago es, vamos a decirle un disco acá. Este disco recorrió todo y queda de esa manera. Se ve así desde arriba. Van a haber pintado todo esto que está acá. Ahora, si yo miro desde acá, yo voy a ver esto como un disco, ¿verdad? Entonces, vamos a ir para acá, al costado. Voy a ver el eje Y y el eje Z. Me voy a ver una circunferencia mirando este ángulo. Voy a pintar en gris, pero un gris más grueso. Esto es lo que yo voy a ver. Y como le había dicho, era este ángulo que está acá, el ángulo phi. Ahora, si yo hago recorrer esto que está acá, vamos a suponer que voy a hacer recorrer 90 grados. Voy a girar este disco. A ver. Acá va a ser el ángulo 0. Después, ahí voy a girar un poco. Voy girando otro poco. Voy a ir girando hasta llegar a 90 grados. Si se fijan, ya recorrí la mitad de la esfera girando solamente pi sobre 2, o sea, 90 grados. Y si yo sigo girando, sigo girando y con llegar solamente hasta recorrer pi, yo ya completé mi esfera, o sea, ya completé de recorrer mi esfera. Entonces eso es lo que pasa. Si yo hago girar un ángulo 2pi, el otro ángulo solamente tengo que hacer girar pi. Pasa también en forma viceversa. Entonces por eso phi va de 0 a pi y tita va de 0 a 2pi. Puede ser también al revés. Va a ocurrir lo mismo. En el aula virtual hay un video explicativo de cómo se hace paso a paso, vamos a decirle, ese tema de la integración, por si es que no entienden bien acá. Bueno, como les dije, ya tenemos los ángulos de giro, o sea, los límites en los ángulos. Después el límite en el radio sería de 0 a 1.
¿Por qué? Porque mi ecuación es igual a rho igual a 1 y llevo a la ecuación. Esto que está acá es igual a rho cuadrado. Por eso está rho cuadrado acá. Acá está nuestro jacobiano. Viene de acá. Integro el diferencial rho. Tengo rho a la cuarta, 6 rho a la cuarta, seno de phi. 6 rho cuarta. Tengo 6 rho cuarta, seno de phi. Integro eso. Tengo rho quinta sobre 5. Evalúo de 0 a 1. Queda 6 sobre 5 seno de phi. Diferencial tita, diferencial phi. No hay tita. Entonces se coloca directamente 2pi. 2pi por 6. 12pi sobre 5 por seno de phi. Se integra a seno de phi. Tenemos coseno de phi. Se evalúa de 0 a pi. Y queda al final 24pi sobre 5. Como le voy repitiendo, las integrales no son difíciles. El tema está en encontrar los límites de integración. Después ya es más sencillo. Si, si no van entendiendo, me paran más. Dicen, un sólido del primer octante está acotado inferiormente por el plano z igual a 0, lateralmente por el plano y igual a 0 y la superficie x igual a y cuadrado. Y superiormente z igual a cuadrado menos x cuadrado. La densidad es gamma de x y z igual a k por x y, donde k es una constante. Hallar la masa del sólido. Bueno, como les dije en la clase pasada, la masa era densidad por, en el caso anterior era diferencial área, ahora va a ser diferencial volumen. Entonces mi diferencial masa va a ser la densidad por diferencial volumen. Entonces masa es la integral de eso, la integral triple de la densidad por la densidad de volumen. Ahora, lo que yo tengo que hacer es conocer mis límites de integración. Para eso siempre tienen que intersectar sus ecuaciones, o sea, su superficie en este caso. Lo que yo hago primeramente acá es intersectar la ecuación z igual a 0, que era el plano z igual a 0, que está acá abajo. Después z igual a cuadrado menos x cuadrado. Para saber en dónde se corta. Y se corta igualando esto, queda a cuadrado menos x cuadrado igual a 0, x igual a más menos a. Y quiere decir que va desde x igual a menos a hasta x igual a a. Si ven acá, esta es la superficie de ecuación z igual a cuadrado menos x cuadrado. Este parabólico que está acá. Perdón, este cilindro parabólico que está acá. Más menos a. Entonces, tenemos el límite en x. Después dice, para la ecuación x igual a y cuadrado, tenemos y igual a más menos raíz de x. En x igual a y cuadrado sería este que está acá, cilindro parabólico. Sabemos que se intersecta en más menos a, entonces no puede tener una raíz, o sea, dentro de la raíz no puede haber un número negativo, entonces tiene que ser la parte positiva. Entonces sería para x positivo, como se nota acá en el dibujo. Entonces en el plano XY tenemos la parábola y esta recta.
Y para el límite superior, o sea, para el techo, sería este cilindro parabólico. El cilindro parabólico es igual a z igual a cuadrado menos x cuadrado, que era la superficie que nos da acá. En el plano XY va a ser desde la parábola, ¿verdad? En el plano hasta la recta. Tenemos x de 0 a x de 0 a desde el 0 hasta a. Y en la y tiene que ser desde menos raíz de x hasta raíz de x. Pero, ¿qué pasa acá? Como es un cuerpo simétrico, yo puedo hacer de 0 a raíz de x y esto multiplicar por 2. Pero algo que dice sólido del primer octante, dice. Como me dice sólido del primer octante, yo puedo obviar entonces la parte de la y negativa y quedarme solamente con la y positiva. Entonces por eso se queda y de 0 a raíz de x. Acá tenemos k igual a xy. Si tenemos k igual a xy, entonces no podemos hacer eso que dije, multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque no es volumen. Tampoco es constante su densidad. Entonces, lo más conveniente sería, si es que vamos a integrar completo, tiene que ser desde menos raíz de x hasta raíz de x. Como ahora me pide solamente el número octante, voy a tomar de 0 a raíz de x. La masa integral de 0 a, integral de 0 a raíz de x, integral de 0 a cuadrado menos x cuadrado de kxy, que es mi densidad, por dz de y de x. Primeramente integro de z, no hay de z, entonces hay que evaluar desde 0 a cuadrado menos x cuadrado z, para eso es lo que se evalúa. Queda de esta manera, a cuadrado menos x cuadrado por kxy. Después integro la y. Pueden multiplicar ya también la x acá para tener x cuadrado y x cubo. K puede quedar afuera. Se integra y. La integral de y es y cuadrado sobre 2. Si yo llevo raíz de x a y cuadrado, me va a quedar x sobre 2 multiplicado por lo que ya estaba. Después integro de 0 a con el diferencial x. Me queda esta expresión evalúo de 0 a, y me queda al final k a la quinta sobre 15. Siguiente. Dice, hallar el momento de inercia con respecto al eje OZ del sólido limitado por la superficie. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a b cuadrado. A es menor que b. Y de densidad K igual a, perdón, densidad en delta xy igual a K por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. La inercia en z es la suma de la inercia en x y en y. Sería entonces x cuadrado más y cuadrado, que sería la distancia. O tenemos un punto cualquiera y sería x cuadrado más y cuadrado por diferencial volumen. Se integran todos esos puntos con esta fórmula. Si yo tengo la inercia en y, va a ser z cuadrado más x cuadrado. Si tengo la inercia en x, va a ser en y cuadrado más z cuadrado. La inercia en z sería la distancia de cualquier punto al eje z. Por eso es x cuadrado más y cuadrado.
Estas serían las coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque tengo dos esferas, entonces es más trabajable las coordenadas esféricas en este caso. Como le había dicho, se tiene que integrar de 0 a pi uno de los ángulos y de 0 a 2 pi el otro. En este caso phi voy a integrar de 0 a pi y tita de 0 a 2 pi. Y el radio tiene que ser de A a B. ¿Por qué? Porque A es menor a B. Densidad, transformo la densidad en coordenadas esféricas. Entonces, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho cuadrado. Raíz de rho cuadrado es rho. Entonces, k por rho es igual a la densidad en esférica. Coloco los límites de integración. 0 a 2 pi, de 0 a pi, de A a B. Correspondientemente como tiene que ser, ¿verdad? Eso no se olviden porque si colocan al revés, le puede salir otro resultado. Y integro esto que está acá. X cuadrado más y cuadrado también paso coordenadas esféricas. X es rho por seno de phi por coseno de tita al cuadrado. Y es igual a rho por seno de tita por seno de phi. Esto es al cuadrado, porque y al cuadrado. Pero, sí, está bien. Después, esto se multiplica por k por rho, que es mi densidad. Acá faltó diferencial volumen. Tiene que ser la densidad por el diferencial volumen. Ahí está. La densidad que es k por rho. Y después el jacobiano que es rho cuadrado por seno de phi por de rho de phi de tita. Y desarrollamos esto. Rho cuadrado por rho, después se puede sacar el factor común rho cuadrado de acá, queda al final rho a la quinta, integral de rho a la quinta es rho a la sexta sobre 6, se integra desde A hasta B, entonces se evalúa desde A hasta B, queda esta expresión, se integra phi, para integrar phi hago una transformación trigonométrica, seno cuadrado de phi por seno de phi, todo lo demás puede salir afuera como constante, transformo el seno cuadrado en 1 menos coseno cuadrado, de ahí se integra seno de phi menos coseno cuadrado de tita por seno de phi con respecto al diferencial de phi. A ver, acá hay algo que está mal. Eso tiene que ser phi, eso tiene que ser tita. Está mejor. Entonces, al integrar seno de phi queda menos coseno de phi. Al integrar coseno cuadrado de phi menos por coseno de seno de phi queda coseno cubo de phi sobre 3. Evalúa esta función de 0 a pi. Después queda solamente, sí, evaluado de 0 a pi. Después de evaluar esto queda lo que ven acá. Y al final queda solamente tita. No hay variables tita. Es 2 pi
se puede bajar a sí mismo. Se baja así mismo 2pi. Queda k por 10 sobre 3 por b a la sexta menos a la sexta sobre 6. Desarrollando otra vez o sacando factor común el 2 y el 9. Queda 5pi k sobre 9 por, por b a la sexta menos a la sexta. Como sigo repitiendo, si se dan cuenta, no son difíciles las integrales, solamente encontrar el límite. El último este. Sí. Dice, hallar el centro de gravedad del sólido formado por la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 12 y el cono z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado por encima del plano x o y con densidad constante. Bueno, en este caso la densidad es constante, entonces la densidad puede ser K, o A, o B, o C, lo que sea. Sólido formado por la esfera y el cono sería este trompo que ven acá, por encima del plano X o Y. Bueno, este sería el cuerpo integral. Sería como un trompo. Densidad constante, dice. Bueno, la densidad, si recuerdan, era, para este caso, tenemos ya en 3 dimensiones. En el caso anterior era para 2 dimensiones. Para 3 dimensiones, si yo quiero, es similar al otro. Si yo quiero en X, mi centro de gravedad, la integral va a ser X por la densidad masa por diferencial volumen sobre el integral de la diferencial masa por el diferencial volumen. En Y tiene que llevar la Y, en Z tiene que llevar la Z. Y el momento en YZ sería cuando tienen X acá, movimiento XZ cuando tienen Y acá, perdón, el momento de inercia en XZ, momento de inercia en XY, va a ser Z en este caso. Si se fijan, es como lo contrario, vamos a decirle, para acordarse a la hora de memorizar la fórmula. Todo eso se divide entre la masa. Como es constante, es simétrico, en X y ya pueden adoptar que es 0. O sea, el eje en X en Y va a estar en el centro del eje de Z. Entonces, solamente en Z tienen que hallar el centro de gravedad, porque la densidad es constante y es simétrico el cuerpo.
Este es el cuerpo simétrico y va a estar sí o sí dentro del eje Z. Después, a ver, elegí coordenadas cilíndricas. Para un cono normalmente es más fácil trabajar en coordenadas cilíndricas, por eso elegí estas coordenadas. Vamos a ver dónde se cortan. Lo que yo tengo que hacer es pasar la esfera y el cono a coordenadas cilíndricas. Sería z igual a ρ y ρ cuadrado más z cuadrado igual a 2. Sería el cono y sería la esfera. Si yo igualo, en este caso, o sea, llevo z igual a ρ, entonces va a ser z cuadrado. Ρ cuadrado es igual a z cuadrado. Acá tenemos 2z cuadrado igual a 12. 12 dividido 2, 6. Z va a ser más menos raíz de 6. Quiere decir que en más menos raíz de 6 se corta mi cono con mi esfera. A mí lo que me interesa es la parte positiva porque dice por encima del plano I o I. Entonces, ρ igual a raíz de 6. En el ángulo θ va a ser desde 0 a 2pi, para tomar completo. Coordenadas cilíndricas, entonces tiene que ser eh, dentro del dentro de la superficie, o sea, de mi límite de integración, de esta circunferencia donde se corta. Y si es dentro de esa circunferencia donde se corta, el radio va a ir desde 0 hasta raíz de 6. Pero mi altura va a ser variable. Mi altura va a ir desde el cono hasta la esfera. Entonces, en la ecuación del cono, z igual a ρ, que es esto que está acá, y z igual a raíz de 12 menos ρ cuadrado para la esfera, en coordenadas cilíndricas. Si quieren hacer al revés, mantener una altura constante, pueden hacer un radio variable y ese radio va a ir primeramente desde 0, o sea, desde el eje Z hasta el cono y después va a ir desde el eje Z hasta la esfera. Pero tienen que dividir en dos integrales en ese caso. Por eso yo puse desde ρ hasta Z igual a raíz de 12 menos ρ cuadrado. Ρ, como les dije, de 0 raíz de 6, de 0 a 2pi, e integramos esto. En coordenadas cilíndricas, su jacobiano es conocido ρ por dz por d ρ de θ. En el jacobiano, z sería por el momento de inercia en x e y, o sea, el momento de inercia x y. De ahí integro z, me queda ρ y arriba me queda 12 menos ρ cubo. Se integra z, z cuadrado sobre 2. Después evalúo esto, queda de esa manera. Integro acá, z, sí. Integro después ρ. Primero paso a sumar y multiplicar todo. Queda 6 ρ menos ρ al cubo. Integro ρ, queda 3 ρ cuadrado menos p a la cuarta p a la cuarta sobre 4. Eso se evalúa de 0 a raíz de 6. K entonces es igual a integral de, perdón,
La K es mi constante que yo me estaba olvidando hace rato de pronunciar, que es la constante de mi densidad, que siempre voy multiplicando. Bueno, evalúo ρ de 0 a raíz de 6, queda esto, de 0 a 2pi, K por la integral de 0 a 2pi por 9 de tita, esto es igual a 18. Bueno, ahí tengo mi momento de inercia, después tengo que hallar la masa tiene los mismos límites, excepto que no tiene multiplicando x, y o z, es directamente la densidad, que es K, por diferencial volumen, que es esto, ¿no?, en coordenadas cilíndricas. Bueno, al integrar z primero, o sea, al integrar el diferencial z, queda z se evalúa de ρ hasta 12K, después se integra ρ pasa multiplicando, ahora sí se puede integrar ρ, son, son integrales directas, prácticamente. La integral de esto que está acá es esto. Si quieren pueden hacer transformaciones de coordenadas, ¿verdad?, para poder hallar la integral. Así ya saben, espectacular. Queda esto, se evalúa de 0 a raíz de 6. Este resultado se evalúa a tita de 0 a 2pi. Bueno, después lo voy a contar. Evalúo de 0 a 2pi, perdón, integro de 0 a 2pi tita. Al integrar queda solamente tita, entonces queda 2pi, multiplico por 2 todo lo que está acá adentro, queda esta expresión, divido en el momento de inercia con la masa. Queda esto, y al final queda más o menos 2.2176, que es la distancia en z para el centro de gravedad. Entonces, el resultado sería, al final, este es mi resultado final, que sería mi coordenada del centro de gravedad. Bueno, eso es todo con respecto a lo que es integrales triples. Y si tienen alguna duda, me escriben
O pregunten ahora, como quieran. Hasta acá llegó la clase hoy. Dale, gracias, profe. ¿Vale?